Vamos a comenzar un tema nuevo que es el equilibrio de fases. Y bueno, ya habíamos definido previamente lo que eran las fases de un sistema. Por decir así, nada más, ahorita vamos a decirlo fácilmente y vamos a decir que cada fase va siendo un estado de agregación de la materia, por decirlo así simplemente. Y bueno, si hay una cantidad S de sustancias y N expresiones de constantes de equilibrio y M relaciones de las concentraciones, entonces el número de componentes C viene dado por esta expresión matemática. El número de componentes entonces es igual a S, que es el número de sustancias, menos N, que son las expresiones de las constantes de equilibrio, y M, que son las relaciones entre las concentraciones de los componentes. Y bueno, si entonces también tiene un sistema con P número de fases, entonces el número de grados de libertad que se necesita para poder conocer a fondo o poder expresar el sistema es dado por la expresión C menos P más 2. Entonces, P es el número de fases, C va siendo el número de componentes del sistema. Entonces, para muchos sistemas, el número de grados de libertad queda en 2. Para dichos sistemas, vamos a ver también ahorita el número de los grados de libertad. Cuando está dado por 2, cuando mi número de grados de libertad es 2, entonces lo puedo expresar en un sistema de dos componentes, nada más X y Y. Si, por ejemplo, si mis grados de libertad son 3, entonces lo puedo expresar, por ejemplo, en un diagrama ternario. Lo puedo expresar entonces en un diagrama ternario y puedo conocer las composiciones de acuerdo al cada uno de los componentes. Aquí sería, por ejemplo, aquí sería el componente A, el componente B, o por ejemplo, presión y temperatura. Aquí sería el componente A, el componente B, el componente C. Y bueno, puedo marcar ahí distintos. Si ya tengo grados de libertad superiores, entonces ya necesito diagramas mucho más complejos para poderlos representar. Pero en general es así como se calcula el grado el número de grados de libertad para representar un sistema. Vamos a ver el primer ejemplo de esto. Vamos a suponer que tenemos un sistema con dos solventes que se parecen un poco, que son volátiles. Vamos a decir que tenemos un sistema con benceno y tolueno. O que tenemos uno con éter y acetona. O que tenemos uno con agua alcohol. Cualquiera de estos tres sistemas que estoy planteando son dos componentes nada más, y dichos componentes se parecen relativamente en sus propiedades físico-químicas. Entonces, estoy planteando para eso un sistema de dos componentes. Ya está. Entonces, si tengo dos componentes, entonces C, bueno, voy a calcular C. El número de variables que tengo aquí en total son 2. El número de relaciones que tengo acerca de las concentraciones es A más B igual con 1, o sea, igual al 100% de la concentración, es decir, el componente A y el componente B, si este es A y este es B, entonces voy a tener esta relación de que el componente A más el componente B me va a dar el 100% de la solución. Entonces vamos a suponer que tienes dos fases, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, habíamos visto que C es igual a S menos N menos M. Entonces, C, que es el número de componentes del sistema, es decir, 2. Este es el valor de S. Entonces, S vale 2. Luego, el número de constantes de equilibrio. No tengo ninguna constante de equilibrio para este sistema ahorita. Entonces, N vale 0. Menos
las relaciones entre las concentraciones. La única relación que tengo de las concentraciones es esta, es 1. Entonces C vale 1. Entonces, para sacar el número de grados de libertad, es C menos, menos P más 2. Entonces, ¿cuántas fases tengo? C vale 2. El número de fases que tengo es la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, tengo 2 y 2. Entonces, C vale 1. Entonces, nada más tengo un grado de libertad. Si yo defino que nada más si yo mantengo a la presión constante, o la temperatura constante. Entonces, puedo poner una perfectamente en función de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner composición de A en base a la temperatura. Por ejemplo, aquí sería la temperatura y aquí sería la composición de A. Y sería el 100%. Y entonces, por eso puedo poner un diagrama así o algo así o cualquier otra cosa. O aquí puede ser B, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer así las asociaciones entre A y B cuando tengo un sistema de este tipo. Ahora, si tengo 3 componentes y mantengo alguno de los dos constante, ya sea la presión o la temperatura, entonces vamos a ver cómo sería. Si tengo 3, por ejemplo, agua, alcohol, acetona. Entonces, ahora tengo 3 componentes. Ahora mi tercer componente sería más C. Sigo teniendo estos, entonces vale 3. Entonces, ya el resultado final de esta va a ser 2. Entonces, va a valer 2. Entonces, mi número de grados de libertad va a valer 2. Entonces, para representar un sistema con 3 componentes, ya necesito usar un espacio bidimensional. Entonces, ahora sí, sería el componente A, el componente B y el componente C. Y en base a ellos, yo puedo definir, por ejemplo, para un punto dado en dicho sistema, ya la composición hacia cada uno de los tres componentes que me están formando mi sistema. Y eso es como se comporta. Si yo ya quiero mantener, si ya no quiero mantener la presión constante, la temperatura constante, entonces tendría que hacer esto, proyectarlo hacia una cuarta dimensión. Bueno, una tercera dimensión, haciendo uso de la profundidad o de la anchura. Y eso es como se representan la mayoría de los diagramas físico-químicos. Pero eso nada más, ahorita es generalidades de la representación. Ahorita vemos ya ejemplos específicos. Bueno, vamos a ver otro tema que es el potencial químico. Hasta ahorita habíamos visto una relación muy importante para la energía de Gibbs, donde la energía de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, hay otra relación para deducir la energía de Gibbs, que es igual, la energía de Gibbs es igual al potencial químico por, la variación en la energía de Gibbs es igual al potencial químico por la variación en el número de moles. Entonces, podemos definir el potencial químico como la variación de energía de Gibbs entre la variación del número de moles. Entonces, el potencial químico es cualquier cambio de energía que se dé debido a un cambio en el número de moles. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en la evaporación, en la condensación. Ahí tú puedes cuantificar cuántas moles. Vamos a suponer que tenemos... hay un ejemplo muy bonito, el de las montañas, ahorita que me estoy acordando. Ahorita que está llegando el invierno en muchas zonas del mundo, la única forma, aunque el aire esté muy helado, en la montaña, casi no depone hielo. O sea, es muy raro que se forme hielo sobre una roca. Es muy difícil. ¿Dónde se ve donde el aire helado depone hielo? Por ejemplo, en los alambres, si tú ves un alambre en una zona muy fría, cuando pasa el aire frío, se empiezan a formar estalactitas ahí, literalmente, o sea, de que empieza a escurrir el agua y se va congelando. Entonces, al final los cables quedan así. Sobre las hojas de los pinos también se ven así las agujas de los pinos, y entonces al final quedan congeladas así, de esta manera. Se ve la hoja del pino así toda cubierta de escarcha, pero sobre las rocas casi no.
Entonces, un ejemplo muy bonito en las montañas que hacen precisamente para captar agua potable en lugares donde falta el agua potable y son muy frías, y el agua va cargada con el hielo, perdón, el aire va cargado con mucha agua en forma de vapor, pero que no condensa porque no hay, falta una superficie. Lo que hace la gente es que tiende alambres de esta manera. Aquí sostiene un palo y el palo le pueden poner alambres así y entonces empieza a congelar y al final todo esto se forma un cúmulo de hielo y es una manera de atrapar el agua en zonas muy frías. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el potencial químico? Bueno, tiene que ver que cuando hay un cambio en el número de moles, aquí hay N moles de agua en el aire. Y entonces estas moles de agua, al deponerse, hacen que se libera cierta energía. Esta energía que se libera, porque literalmente está pasando de vapor a sólido. Entonces es mucha energía, como habíamos visto en clases muy anteriormente, es mucha energía la que se libera. Esta energía es suficiente para derretir el hielo que ya estaba formado, por eso se ve que empieza a escurrir, por eso no se forman cristales perfectos, sino que está como que escurriendo. Y esto de nuevo se vuelve a enfriar y cristaliza y se va formando la escarcha de esa manera. Ese fenómeno es muy dañino si no se tiene control de las zonas en las cuales sucede, porque es capaz de doblar incluso estructuras de acero. Cuando caigan aguanieve en algunas zonas muy frías, torres de luz completamente las puede romper como si estuviera cayendo ácido. No las disuelve, pero rompe la estructura aún cuando es de acero. Yo creo que ahorita vemos imágenes un poco de eso. Pero bueno, entonces se está dando una liberación de energía que es local, pero también hay un cambio del número de moles, las moles que se están deponiendo. Y esa es una forma de detectar prácticamente lo que es el potencial químico. Bueno, físicamente es lo que va haciendo. Bueno, uno de los muchos ejemplos de lo que es el potencial químico. Vamos a recordar entonces los estados de agregación de la materia. Habíamos visto que se puede representar así: presión, temperatura, y podemos ver los tres estados de agregación. Esto es sólido, líquido y gas. Entonces, por ejemplo, para una presión de una atmósfera, el agua pasa, de hecho esta curva va para acá atrás. En una atmósfera, el agua pasa de líquido a sólido a una temperatura de 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin. Y que va a pasar al estado gaseoso exactamente a 100 grados centígrados o 373.15 Kelvin. Bueno, cuando nosotros contaminamos el agua con cualquier sustancia, la que sea, entonces se modifica el potencial químico. Esa modificación en el potencial químico hace como es un desplazamiento en las líneas de equilibrio que separan los estados de agregación. Entonces, al modificar el potencial químico, es como si se desplazara esta línea así. Más o menos. La estoy desplazando así. Entonces, ¿qué le va a pasar al agua? El agua, a la misma atmósfera de presión, se va a volver líquida a una temperatura menor. Vamos a poner unos -5 grados. A unos -5 grados se vuelve sólida. ¿Y qué le va a pasar a la temperatura de ebullición? Pues también va a aumentar. Entonces ahora ya no va a hervir a 100 grados. Vamos a poner que ahora hierve a, no sé, unos 110 grados centígrados. Entonces, el equilibrio químico, el cambio en el potencial químico, hace que se desplace el punto de congelación hacia atrás y el punto de ebullición hacia adelante. Y de hecho, esos tienen nombres específicos. Son parte de lo que se conocen como propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Y una de ellas, que es la que está marcada aquí, es el descenso del
punto crioscópico, es decir, del punto de congelación. Otra es que está aumentando el punto de ebullición. El otro es aumento del punto ebulloscópico o del punto de ebullición del agua. Y esas son tan solo las que tenemos ahí marcadas. Otra también muy importante es la ósmosis. Esa la vamos a ver más adelante. Mucho más adelante, como en 3 clases. Como en 3 clases más. Pero ese es, por ejemplo, uno de los efectos del potencial químico. El potencial químico entonces se ve afectado directamente por el número de moles. Y pues, por la energía que se libera. Y esta energía, pues como vimos, depende de la entalpía y de la entropía. Bueno, vamos a deducir un poquito del efecto del potencial en base al, no directamente del potencial, sino del efecto del número de moles sobre la presión y la temperatura. Como habíamos visto. Entonces, partimos de la ecuación general de gases, que es una deducción medio burda, pero da muy bien idea de qué está pasando. Ya saben, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. O la de pavo es igual a ratón, como la prefieran. Vamos a despejar esto, entonces, que la presión es igual al número de moles sobre volumen por RT. ¿Quién es el número de moles? ¿Quién es el número de moles entre el volumen? El número de moles entre el volumen es igual a la molaridad. Recordemos que las unidades de la molaridad son mol sobre litro. Son mol sobre litro, pero curiosamente esto no funciona muy bien cuando estás trabajando con la molaridad, sino cuando en vez de molaridad sustituyes otro parámetro que se llama molaridad. Y la molaridad, sus unidades son mol sobre kilogramo en vez de mol sobre litro. Y entonces queda sustituida esa ecuación así como que el cambio en la presión es igual a la molaridad por RT. Y entonces lo puedes expresar como cambios. Vimos que existe un descenso crioscópico y un aumento ebullioscópico. Eso sería un cambio en la temperatura. Y también se da un cambio en la presión debido a la molaridad. Y en realidad esta presión ya no la llamamos así tal cual presión. Es la primera presión que va a tener apellido, porque vamos a ver varias presiones que tienen apellido. Y este delta P dependiente de la molaridad, se representa con la letra pi. Y esto significa presión osmótica. Es la primera presión que vamos a ver que tiene apellido. Porque hay varias que vamos a estar viendo. Pero esa es la primera, la presión osmótica. Y la presión osmótica es muy importante para los fenómenos que se conocen como ósmosis. Lo cual significa vagamente migración de agua. Y bueno, la presión osmótica depende de la molaridad. Y también de la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, más alta es la presión osmótica. Yo creo que no vamos a ver esta clase de ejemplos, pero vamos a trabajar varios acerca de esta presión. Bueno, vamos a ver rápidamente la ecuación de Clausius. Dice que cuando tienes un sistema donde hay varias fases, vamos a decir ahorita de sólido y líquido. Vamos a llamar a esta fase alfa y a esta la llamamos beta. Entonces vemos que cuando hay un cambio en la presión, como de aquí a acá, también hay un cambio en la temperatura.
Este cambio se explica mediante los cambios en los estados, en la energía de cada estado, y dice que el cambio que haya en el estado sólido es igual al que haya en el estado líquido, con derivadas parciales. La derivada de la energía del estado alfa entre la derivada parcial de la presión a temperatura constante por la presión, y lo mismo tomando la presión constante derivando con la temperatura, es lo mismo para ambos estados. Esta es una igualdad. De estas se deriva entonces la ecuación de que la derivada de la presión con respecto a la temperatura, estas es igual al cambio de la entropía del sistema beta menos el alfa, menos el volumen molar de beta menos alfa. Y esto es igual al cambio de la entropía, un delta de entropía, un delta de volumen, quedando finalmente la expresión de esta manera, tomando en cuenta que entonces la entropía es igual a la entalpía entre la temperatura. Y así es como podemos calcular entonces el cambio en la entalpía en un estado de agregación, si